El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos cálidos que contrastaban con la grisácea realidad de la ciudad. Jamal caminaba con paso firme por las calles empedradas de su vecindario, un lugar que se sentía atrapado en el tiempo, donde las casas pequeñas y desgastadas luchaban por mantenerse en pie. A pesar de las cicatrices de la pobreza que marcaban su entorno, él no dejaba que esas sombras definieran su camino. Tenía 17 años, pero la vida le había exigido una madurez que pocos en su edad podían comprender. La calle que recorría no era solo un camino hacia su hogar, sino una metáfora de su vida, llena de obstáculos pero siempre hacia adelante. Jamal era un joven tranquilo, respetuoso y con un alma más grande que su barrio. Su vida no había sido fácil, pero siempre se esforzaba por mantener su cabeza alta, por dar lo mejor de sí mismo, incluso cuando las circunstancias le decían lo contrario. La escuela era su refugio, su oportunidad para escapar del ciclo del vecindario, del sistema que parecía diseñado para mantenerlo en su lugar. Era un estudiante dedicado, y aunque a menudo tenía que hacer malabares entre sus estudios y el trabajo en la tienda local para ayudar a su madre, Alicia, y su hermano menor, Malik, él siempre encontraba tiempo para estudiar y sacar buenas calificaciones. Cada tarde, después de las clases, Jamal corría a casa para ayudar con los quehaceres del hogar. La figura de Alicia, su madre, siempre presente, era su mayor fuente de inspiración. Alicia, una mujer fuerte y decidida, había criado a Jamal con valores firmes: el respeto, la honestidad y, sobre todo, el amor por su familia. Ella siempre le repetía que el conocimiento era el único camino para salir de la oscuridad. La educación es tu boleto, hijo. Nunca olvides eso, le decía cada vez que él dudaba de su capacidad para cambiar su destino. Jamal, aunque consciente de la dura realidad que lo rodeaba, nunca se rindió. Cada sacrificio que hacía para apoyar a su familia le recordaba que la vida era más grande que su vecindario. A veces soñaba con un futuro diferente, uno donde las puertas estuvieran abiertas para él sin importar de dónde venía. Su vida no era perfecta, pero aún creía que podía ser algo más. Sin embargo, ese día, como todos los días, su futuro no parecía tan cercano. La angustia del presente, de vivir en un lugar donde los prejuicios eran comunes y las oportunidades escasas, pesaba sobre sus hombros. Pero Jamal nunca dejó que esa carga lo aplastara. A tan solo unas cuadras de distancia, en un vecindario totalmente distinto, Catherine vivía en un mundo completamente ajeno al de Jamal. Residía en una casa grande, rodeada de jardines perfectamente cuidados, en una zona privilegiada de la ciudad. Su vida, a diferencia de la de Jamal, era el reflejo de un confort absoluto, sin sobresaltos, sin desafíos. Catherine, una mujer de 42 años, provenía de una familia rica y poderosa. Su mundo estaba lleno de lujos, cenas de gala y viajes a lugares exóticos. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro, y su mirada hacia la vida estaba teñida por una burbuja de privilegios que la aislaba de la realidad que vivían las personas como Jamal. Catherine no sabía lo que era luchar por algo. Para ella, el mundo siempre había funcionado a su favor. Había sido educada en las mejores escuelas, nunca había tenido que preocuparse por el dinero y siempre había sido tratada con una cortesía que nunca cuestionó. Su círculo social estaba formado por otras personas como ella, que compartían su visión de la vida. Un mundo de éxito sin esfuerzo, de seguridad sin dudas. La palabra prejuicio no existía en su vocabulario. Para ella, la diferencia entre clases sociales era simplemente una cuestión de naturaleza. No había tenido nunca que enfrentarse a la pobreza, al racismo, ni a las dificultades que afectaban a aquellos que no nacieron con la suerte de haber nacido en un hogar rico. Catherine
Veía a las personas de clases bajas como algo lejano, algo que observaba desde la comodidad de su burbuja, sin querer entender sus luchas. Jamal, aunque ni siquiera había cruzado palabra con ella, representaba todo lo que ella temía y no comprendía. Él era un símbolo de todo lo que consideraba desconocido y, en su mente, peligroso. Para Catherine, cualquier persona que no compartiera su mundo de lujos y oportunidades era, por defecto, una amenaza. El destino, sin embargo, iba a forzar un encuentro entre estos dos mundos tan distintos. Un encuentro que, como todo en la vida, sería definido por los prejuicios y las visiones erróneas que se tienen sobre el otro. Catherine, sentada cómodamente en su hogar, observaba por la ventana cómo Jamal caminaba hacia su destino. Sin saber nada de su vida, ni de sus sueños, ni de las dificultades que enfrentaba a diario, ya lo había etiquetado como alguien que no pertenecía a su mundo. Su mente, ya llena de estereotipos y temores infundados, no dudó ni un segundo en actuar. La idea de que Jamal pudiera representar una amenaza para su mundo perfecto fue suficiente para que tomara una decisión que marcaría el comienzo de una historia inesperada. La historia que se desarrollaría no solo sería sobre dos personas, sino sobre dos realidades, dos perspectivas opuestas, y cómo esas perspectivas podían transformarse, choquear y finalmente converger de manera inesperada. Un simple acto de prejuicio desencadenaría una serie de eventos que cambiarían todo. Y para Jamal, ese día sería el comienzo de una nueva lucha por la verdad, por su dignidad y por el derecho de ser tratado como un ser humano más, sin importar su color de piel. La tarde avanzaba lenta pero implacable. Jamal caminaba por la acera, ajeno a las preocupaciones que comenzaban a formarse en la mente de Catherine. Había tenido que hacer el trayecto a pie hasta el vecindario adinerado, donde se encontraba la tienda más cercana, porque el pequeño local de su barrio no tenía lo que necesitaba. Sus zapatillas desgastadas resonaban con cada paso sobre el pavimento, y aunque el cielo comenzaba a oscurecerse, el calor del día no se disipaba. El joven llevaba consigo una bolsa de papel con algunos víveres, sin darse cuenta de que estaba a punto de convertirse en el centro de una historia mucho mayor de lo que jamás imaginó. A lo lejos, entre las altas rejas de una mansión, Catherine observaba desde la ventana de su sala. Su mirada, al principio vacía, se fue tornando más fija, más inquieta, a medida que su vista se posaba sobre Jamal. El chico caminaba tranquilo, sus hombros relajados, sin saber que esa aparente calma se convertiría en una amenaza invisible para alguien como ella. La luz tenue de la tarde iluminaba su figura delgada, casi etérea en su movimiento, pero en los ojos de Catherine, Jamal era simplemente otro intruso, otro joven negro de los que ella había escuchado hablar en los titulares de las noticias, otro rostro potencialmente peligroso que se cruzaba en su camino. A lo largo de su vida, Catherine había vivido rodeada de seguridad, de un mundo donde las reglas no se aplicaban para ella de la misma manera que para otros. Nunca había tenido que preocuparse por las dificultades de los vecindarios como el de Jamal. No sabía lo que era caminar por las calles con miedo a ser juzgado solo por la apariencia, por el color de la piel. Y lo peor de todo, nunca se había cuestionado su visión de las cosas. En su mundo, la diferencia de clases y razas era algo que, si no se veía, simplemente no existía. Pero ahí, observando a Jamal caminar por su vecindario, su mente comenzó a llenarse de pensamientos distorsionados y prejuicios que no había reconocido en sí misma. Catherine comenzó a sentir una incomodidad inexplicable. ¿Qué hacía un joven negro en este vecindario? No podía permitir que alguien como él deambulara sin ser cuestionado.
La misma sensación de desconfianza que había alimentado durante años surgió en su pecho, y con un sudor frío en la frente, sus manos temblaron ligeramente mientras tomaba el teléfono. Su respiración se aceleró mientras marcaba el número de la policía. No quería parecer paranoica, no quería parecer una persona racista, pero al mismo tiempo sentía que algo no estaba bien. En su mente, la presencia de Jamal en ese vecindario se convirtió en una violación de su espacio seguro, una amenaza inminente que debía ser controlada. La línea entre la racionalidad y el miedo irracional se desdibujaba con cada segundo que pasaba. La operadora respondió con una voz tranquila, pero Catherine, al escucharla, no pudo evitar que la urgencia se filtrara en su tono. «Hola, sí, buenas tardes. Hay un chico en mi vecindario que está causando problemas. Es joven, de unos 17 años, y parece estar merodeando por aquí sin motivo alguno». Su voz tembló, aunque intentó que sonara autoritaria, segura. Cada palabra que decía parecía convencerla más de que estaba haciendo lo correcto. Cada vez que mencionaba a Jamal, ella misma se engañaba más, convencida de que estaba defendiendo a su comunidad, que estaba actuando como una ciudadana responsable. Está caminando por las calles como si tuviera todo el derecho de estar aquí. Creo que puede estar buscando algo, no sé, parece sospechoso. La operadora, al otro lado, intentó calmarla preguntando detalles específicos, pero Catherine, incapaz de relajarse, continuó con su relato. En su mente ya no quedaba duda alguna. Estaba siendo la heroína en una historia que solo existía en sus propios prejuicios. Sin una sola evidencia de que Jamal estuviera haciendo algo malo, su mente ya lo había condenado. Él representaba todo lo que no entendía, todo lo que había sido enseñada a temer sin razón. «Por favor, necesito que envíen a alguien aquí lo antes posible. Está en mi calle, cerca de mi casa. Me siento incómoda y creo que es mejor que intervengan antes de que la situación se complique». Catherine colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Se decía a sí misma que había hecho lo correcto, que había protegido a su comunidad. No era la primera vez que veía a alguien como Jamal en las noticias por actos delictivos, y su mente había hecho el resto, lo había convertido en un problema. En su mente, su miedo era completamente válido. Pero lo que Catherine no sabía, lo que no podía ver desde su ventana, era que Jamal solo estaba tratando de hacer lo mismo que cualquier otra persona: sobrevivir, buscar un lugar en el mundo y tener la oportunidad de ser algo más que el estereotipo que ella había construido en su cabeza. La injusticia de su prejuicio ya estaba en marcha, pero aún no se había desatado toda su fuerza. Mientras Catherine se acomodaba en su silla, satisfecha con su decisión, Jamal continuaba su camino, ajeno a todo. Su destino había comenzado a tomar un giro doloroso, pero, por su parte, él solo estaba haciendo lo que cualquier persona haría en su lugar: vivir su vida. El sonido de sirenas comenzó a llenar la tranquila calle, un zumbido que pronto se convirtió en la señal de que algo grave estaba por suceder. Jamal, al escuchar las luces y el rugido de los vehículos, sintió que su pecho se apretaba. Miró a su alrededor, inseguro de lo que pasaba, sin entender completamente la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Nunca antes había sido detenido por la policía. Su vida había sido una cuidadosa coreografía de decisiones y precauciones para evitar precisamente este tipo de confrontación. Siempre había mantenido la cabeza baja, evitado problemas, tratado de ser el buen chico. Pero ahora, en ese mismo instante, sentía como si todo lo que había hecho en su vida para mantenerse a salvo fuera una ilusión. Como si, en un abrir y cerrar de ojos, hubiera sido condenado solo por el color de su piel. Los oficiales se bajaron de los vehículos con pasos firmes, miradas fijas y actitud autoritaria.
Sus ojos escanearon rápidamente la escena, pero al ver a Jamal, un joven negro en un vecindario de clase alta, sus reacciones fueron inmediatas. Aunque no había hecho nada, el solo hecho de estar allí en ese lugar ya parecía ser suficiente para justificar su presencia. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó uno de los oficiales, su tono cortante, como si ya tuviera una respuesta predeterminada. Jamal, sorprendido, intentó mantener la calma, pero la angustia era palpable. Su voz temblaba levemente cuando respondió, tratando de entender por qué los estaban deteniendo, pero consciente de que cualquier palabra fuera de lugar podría empeorar la situación. «Solo estoy caminando. Vine a comprar algo». Pero, en ese momento, el joven sabía que sus palabras no tendrían peso. El miedo que sentía estaba reflejado en la mirada fija del oficial, como si su presencia, por sí sola, fuera un crimen. La tensión en el aire era densa y Jamal sentía que cada segundo que pasaba en ese lugar aumentaba su vulnerabilidad. En su mente, las imágenes de otros jóvenes que habían pasado por situaciones similares pasaban como un flash. Historias de vidas destrozadas por un error, un malentendido, una interpretación equivocada. Pero él no podía permitirse pensar en eso ahora. Solo necesitaba sobrevivir, esperar que la situación se resolviera y seguir adelante. Sin embargo, lo que no sabía era que esa era una batalla mucho más grande que él, una que no podía ganar con su calma. De repente, el sonido de unos tacones resonó en la acera. Catherine, que había estado observando desde su ventana, salió apresurada al exterior. Su rostro reflejaba una mezcla de ansiedad y una extraña sensación de superioridad, como si aún sintiera que estaba haciendo lo correcto. Sus ojos no podían apartarse de Jamal, de la figura de ese joven que en su mente había encarnado todo lo que ella temía, aunque nunca lo hubiera conocido. Los oficiales, al verla llegar, la saludaron respetuosamente, aunque con una ligera tensión en el aire, como si la presencia de Catherine solo añadiera más peso a la situación. «¿Está todo bien, señora?», preguntó uno de los oficiales. Catherine, sintiendo una mezcla de culpabilidad y una extraña necesidad de justificar su acción, se acercó, pero no podía apartar la vista de Jamal. Sus palabras salieron titubeantes, como si cada una estuviera siendo medida, cuidadosamente calculada. «Sí, este chico estaba aquí, en mi calle, y no parecía estar haciendo nada bien», dijo con una leve vacilación, aunque su tono no dejaba lugar a dudas. Ella estaba convencida de que había hecho lo correcto. No podía retroceder, no podía admitir que tal vez había exagerado, que había reaccionado por miedo y prejuicio. Uno de los oficiales, tratando de ser diplomático, miró a Catherine y luego a Jamal. «¿Está usted segura de que está involucrado en algo delictivo?», preguntó como si buscara la confirmación de algo que en su interior ya sentía incierto. La duda se coló en su voz. No había pruebas, no había delito, solo una llamada influenciada por un miedo irracional. El rostro de Catherine se tensó. ¿Podía realmente seguir creyendo que Jamal era una amenaza? Mientras los oficiales lo miraban, se dio cuenta de que algo no encajaba. El chico no parecía ser un delincuente. Su comportamiento era tranquilo, respetuoso, incluso nervioso. Pero ¿cómo podía justificar su llamada a la policía si no había nada que demostrar? ¿Qué dirían de ella si se enteraban de que había llamado a la policía solo por un miedo infundado, por prejuicios que ella misma había alimentado sin darse cuenta? Mientras se debatía entre la culpa y el orgullo, la figura de Jamal seguía allí, en silencio. Su rostro, aunque aún marcado por el miedo, comenzaba a mostrar una resignación profunda, como si ya supiera que el sistema no lo protegería. Nadie lo defendería, no importaba cuánto intentara demostrar su inocencia. El oficial, tras observar a Jamal unos segundos más, pareció concluir
que no había motivos para continuar con la detención. La tensión en el aire era tan palpable que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, los oficiales se alejaron, dejando a Catherine frente a su miedo, enfrentándose por primera vez al daño que había causado. Jamal, con una mirada llena de conflicto, volvió a caminar lentamente, alejándose del lugar. No hubo palabras de disculpa, no hubo explicaciones. Lo único que quedaba en el aire era el peso de lo que acababa de ocurrir. El aire en la calle estaba pesado. El sol, ya bajo, proyectaba una luz dorada sobre la escena, pero la atmósfera no era cálida, era tensa, cargada de prejuicios y juicios erróneos que flotaban como un manto invisible sobre Jamal. A cada paso que él daba, el peso de la situación se sentía más pesado, como si fuera una condena injusta que no podía evitar. Pero, cuando menos lo esperaba, el sonido de un automóvil acercándose rompió la quietud. En la esquina de la calle, un coche negro de lujo frenó de manera abrupta. Los oficiales miraron hacia él, sorprendidos, mientras una mujer de presencia imponente descendía con pasos firmes, decididos. Su vestido profesional y su postura erguida no dejaban lugar a dudas. Era Alicia, la alcaldesa de la ciudad, la madre de Jamal. Con una calma que desmentía el furor que seguramente llevaba por dentro, Alicia caminó hacia su hijo, su mirada fija en los oficiales y en Catherine, quien se encontraba visiblemente desconcertada, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Las palabras de Alicia, cuando finalmente habló, fueron suaves, pero llenas de autoridad. ¿Por qué mi hijo está siendo tratado de esta manera? Su voz era tranquila, pero la fuerza detrás de sus palabras era innegable. Era una madre protectora, sí, pero también una mujer que había pasado años luchando contra la discriminación y los prejuicios. Sabía que esta no era una simple detención, era un ejemplo más del racismo que su hijo enfrentaba cada día. Una batalla que ella había librado sin descanso. Catherine, que había estado observando a Jamal con una mezcla de temor y desconfianza, ahora se encontraba ante la alcaldesa, una figura que no solo tenía el poder político de la ciudad, sino también la capacidad de exponer las injusticias que se daban por sentadas. Jamal, al ver a su madre, respiró hondo, sintiendo una ola de alivio recorrer su cuerpo. Pero al mismo tiempo sentía la tensión crecer dentro de él, pues sabía que el enfrentamiento que se avecinaba no sería sencillo. Alicia se acercó a Catherine, sus ojos reflejando una calma que contrastaba con el fervor que sentía por dentro. La alcaldesa, con una mirada fija, se dirigió a la mujer que había llamado a la policía, sabiendo que la confrontación sería inevitable. ¿Le tienes miedo a mi hijo, Catherine?, preguntó Alicia. La firmeza en su tono era implacable, pero no era una amenaza. Era una simple pregunta, una que obligaba a Catherine a confrontar sus propios temores y prejuicios. Alicia no estaba allí para pelear, sino para exponer una verdad incómoda. Catherine, que en ese momento no sabía cómo reaccionar, intentó defenderse, pero sus palabras eran vacilantes, casi inaudibles. No, yo no estaba segura de lo que estaba pasando, solo no me sentí segura. Alicia, sin alzar la voz, pero con una intensidad palpable, continuó. No es el color de la piel de Jamal lo que te hace sentir miedo. Es tu ignorancia, tus prejuicios, tus ideas preconcebidas sobre lo que debería ser una amenaza. Mi hijo no es la amenaza, Catherine. El verdadero crimen es mirar a alguien con temor solo porque es diferente. A medida que las palabras de Alicia caían, Catherine comenzó a tambalear emocionalmente. Su arrogancia se desmoronó frente a la realidad que había estado evitando. Sabía que no podía defender lo indefendible y por primera vez
vio la magnitud del daño que había causado, no solo a Jamal, sino también a ella misma, a su propia percepción del mundo. Los oficiales, que habían estado observando en silencio, también se vieron afectados por la contundencia de las palabras de Alicia. La alcaldesa no necesitaba gritar ni levantar la voz. Su presencia y sus palabras calaban profundo. No era solo una madre defendiendo a su hijo, era una mujer que hablaba por aquellos que no tenían voz, por los que siempre eran juzgados sin razón. Catherine finalmente no pudo soportarlo más. Se quedó allí, mirando a Alicia, incapaz de emitir una respuesta coherente. Su cuerpo temblaba ligeramente, no por el miedo de antes, sino por la profunda vergüenza que ahora la invadía. No sabía cómo había llegado hasta ahí, cómo su miedo irracional había hecho que arruinara una vida, incluso si era solo por un momento. Pero el daño estaba hecho. Alicia, al ver la humillación de Catherine, no dijo nada más. Sus ojos, llenos de compasión y poder, se clavaron en los de la mujer. No necesitaba más palabras. La verdad estaba allí, flotando en el aire, sin necesidad de adornos. Cuando Catherine la miró, vio en sus ojos no solo el amor de una madre, sino la sabiduría de alguien que había luchado toda su vida contra las injusticias del mundo. El verdadero crimen no está en la piel de mi hijo, sino en los ojos que lo juzgan sin razón, dijo Alicia finalmente, y su mirada fija en Catherine selló la verdad de sus palabras. La tensión en el aire se disolvió, pero no en el sentido de que todo había terminado. No era un final feliz, no todavía. Pero, por primera vez en esa tarde, Catherine entendió la magnitud de lo que había hecho. Jamal ya no era solo un chico al que temer. Era un joven con sueños, con una madre que lo amaba profundamente, con una vida llena de potencial. Y Alicia, como alcaldesa y madre, había logrado transformar el miedo en una lección profunda, una lección que cambiaría no solo el futuro de Jamal, sino también el de Catherine. El peso de la confrontación entre Alicia y Catherine aún flotaba en el aire, pero algo más estaba sucediendo. El cambio ya había comenzado. Lo que había comenzado como un acto de racismo invisible disfrazado de temor y precaución, ahora se había convertido en una lección pública que estaba alterando la percepción de todos los que la presenciaban. Los vecinos que se habían acercado a observar, algunos desde sus ventanas, otros desde las aceras cercanas, comenzaron a murmurar entre ellos. La tensión inicial, que había comenzado con el miedo a lo desconocido, se transformó en un despertar colectivo. Nadie podía ignorar lo que había sucedido, y aquellos que tal vez nunca antes se habían cuestionado los prejuicios sutiles pero poderosos que impregnaban su comunidad, comenzaron a hacerlo. Cada uno de ellos se vio obligado a confrontar su propia visión del mundo, a preguntarse qué tan profunda era la división entre lo que veían como nosotros y ellos, al ver cómo Catherine, que había sido tan rápida para juzgar a Jamal, ahora se encontraba sumida en un silencio incómodo. Los demás empezaron a tomar conciencia de la magnitud del daño que causaba el racismo. Los murmullos crecieron, pero no eran ya de acusación, sino de reflexión. Algunos se veían a sí mismos en el espejo de la situación, dándose cuenta de cuán fácil es ceder al miedo irracional, cuán profundamente el prejuicio puede calar sin que nos demos cuenta. Los residentes del vecindario, que antes no se atrevían a cuestionar las normas, ahora se sentían inspirados a cambiar, a mirar a las personas más allá de sus diferencias superficiales. Jamal, de pie junto a su madre, se mantenía estoico, pero su dignidad brillaba con fuerza. No necesitaba decir una palabra para que todos supieran lo que realmente había sucedido. El dolor, la humillación y la ansiedad que había experimentado en las últimas horas se desvanecían ahora.
reemplazados por un profundo sentido de respeto por sí mismo. Su madre, Alicia, lo había defendido con una firmeza y una sabiduría que eran imponentes. La batalla ya no era suya, porque ella había ganado, no solo por él, sino por todos aquellos que alguna vez habían sido juzgados por el color de su piel. Catherine, finalmente, se dio cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Su miedo había sido su peor enemigo, pero también su ignorancia. Había llamado a la policía sin siquiera tomarse el tiempo de conocer a Jamal, sin saber quién era, sin siquiera escuchar su historia. Ahora, el peso de la vergüenza recaía sobre ella. Sus palabras, su llamada, ya no podían ser deshechas. Los ojos de la comunidad ahora estaban sobre ella, y con cada mirada, la condena se hacía más palpable. Con una expresión derrotada, Catherine comenzó a alejarse del grupo. Su caminar era lento, como si intentara escapar de la sensación de culpa que la envolvía, pero no había lugar donde esconderse. La mirada de los vecinos se clavaba en su espalda, algunos con desdén, otros con tristeza, pero todos sabían que algo había cambiado para siempre. Mientras se alejaba, su postura encorvada y su mirada baja hablaban más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Había sido derrotada, no por Jamal ni por Alicia, sino por su propio racismo y por la verdad que, aunque intentó negar, ya no podía ignorar. A medida que Catherine se alejaba, el silencio que siguió fue profundo, pero no vacío. Los murmullos comenzaron a convertirse en conversaciones más serias. La gente comenzó a hablar entre sí, a cuestionar lo que realmente había sucedido, a reflexionar sobre sus propios prejuicios. Algunos incluso se acercaron a Jamal, a Alicia, a pedir disculpas, a buscar una manera de entender mejor lo que había pasado y por qué no habían intervenido antes. Los cambios no ocurrirían de inmediato, pero el primer paso había sido dado. Jamal miró a su madre, sus ojos llenos de gratitud y admiración. Alicia, con su mirada tranquila, asintió levemente, como si supiera que lo que acababa de suceder era solo una semilla que estaba comenzando a germinar. La transformación de Catherine no solo había sido personal, sino también pública, y aunque el camino hacia un cambio verdadero era largo, ya no podían ignorar lo que había pasado. La comunidad, que había sido dividida por el miedo y los prejuicios, comenzaba a sanarse lentamente, pero con la firme determinación de que no dejarían que el racismo siga siendo una sombra que oscureciera sus corazones. Las lecciones de ese día perdurarían, y aunque el cambio no llegaría de inmediato, algo había comenzado a moverse. Los residentes ya no podían mirar a Jamal de la misma manera. No lo verían como un desconocido, ni como una amenaza. Lo verían como un joven con una madre que lo defendió con todo su ser, y como alguien que, a pesar de la injusticia, nunca perdió su dignidad. La noche caía lentamente sobre el vecindario, y la calle estaba bañada por la luz cálida de los faroles. Catherine caminaba sola, sus pasos resonando en la acera vacía. No había nadie a su alrededor, solo el eco de sus propios pensamientos que se agolpaban en su mente. Sus hombros estaban encorvados, como si la vergüenza que había acumulado durante todo el día ahora fuera demasiado pesada para llevarla. El rostro de Alicia seguía apareciendo en su mente, fuerte, digna, la mirada fija y la voz llena de una verdad tan clara que no pudo ignorarla, aunque lo intentó. A cada paso que daba, Catherine se sentía más distante del mundo que había conocido antes, como si el prejuicio que había albergado durante tanto tiempo estuviera desmoronándose. La culpa la abrazaba por dentro, pero no sabía cómo liberarse de ella. Había vivido su vida dentro de un cerco de confort, ignorando las vidas de los demás, viéndolas a través del filtro distorsionado de su propio miedo. Ahora, el reflejo de la verdad que Alicia le había mostrado la perseguía.
podía oír en su mente las palabras de la alcaldesa. El verdadero crimen no está en la piel de Jamal, sino en los ojos que lo juzgan sin razón. La idea le revolvía el estómago, pero también la dejaba con una sensación de despojamiento. Sentía que algo dentro de ella había cambiado para siempre, aunque no sabía cómo empezar a reparar el daño que había causado. Mientras tanto, Alicia y Jamal caminaban juntos por la misma calle, pero la atmósfera a su alrededor era diferente. El aire, antes denso y lleno de tensión, ahora se sentía más ligero. Jamal, que había sido un joven atrapado por las sombras del racismo y el miedo, ahora caminaba con una nueva confianza, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus hombros. Sus pasos eran firmes, y aunque el día había sido difícil, por primera vez en mucho tiempo, sentía una sensación de libertad. No era solo la libertad de estar fuera del peligro inminente que había enfrentado, sino la libertad interna que llega cuando te defiendes con dignidad. Sabía que su madre había estado a su lado todo el tiempo, pero también sabía que su propia fuerza lo había ayudado a atravesar este momento. La vida seguiría siendo difícil, pero hoy había ganado una batalla importante, la batalla por su identidad y su derecho a ser tratado con respeto. Alicia, a su lado, caminaba en silencio, pero su presencia era un faro de calma. Ella entendía que este momento era solo una pequeña chispa en un proceso mucho más grande. La lucha por la justicia no se ganaba en un solo día, ni en una sola conversación, pero el primer paso hacia el cambio siempre comenzaba con la valentía de confrontar las verdades incómodas y el amor inquebrantable por aquellos a quienes se defiende. Alicia sabía que aunque el mundo no cambiaría de inmediato, algo dentro de ella, y tal vez en la comunidad, había comenzado a transformarse. La noche era tranquila, y mientras madre e hijo avanzaban hacia su hogar, el vecindario parecía quedarse atrás con una lección que resonaría en los corazones de quienes la habían escuchado. Y aunque no hubo palabras finales, ni grandes gestos de reconciliación, había algo en el aire que había cambiado. Los prejuicios no desaparecían por arte de magia, pero se debilitaban cuando la gente se atreve a mirarlos de frente, a confrontarlos con la verdad y a dejar que esa verdad resuene en su alma. La última línea de la noche no la pronunció nadie, pero resonó en cada rincón que estuvo allí para presenciarlo. A veces, la verdad no grita, pero cuando es escuchada, resuena para siempre. El enfrentamiento entre Catherine y Alicia no es solo un choque entre dos personas, sino una representación de las luchas internas que todos debemos enfrentar. Jamal, un joven negro que solo caminaba por su vecindario, fue víctima de una acusación injusta basada en prejuicios profundamente enraizados. Sin embargo, fue a través del coraje, la dignidad y el amor incondicional de su madre, Alicia, como se rompió esa barrera de odio y miedo. La verdadera lección de esta historia no es solo sobre la condena de un acto racista, sino sobre la importancia de cuestionar nuestros propios prejuicios, esos que a menudo son más profundos de lo que reconocemos. La llamada a la policía de Catherine no solo expuso su temor irracional, sino que también abrió una puerta para la reflexión sobre cómo cada uno de nosotros contribuye, de manera consciente o inconsciente, a mantener sistemas de creencias injustas. La transformación de Catherine, al enfrentarse con la verdad, es un recordatorio de que el cambio no ocurre por la negación de los hechos, sino por el reconocimiento honesto de nuestras fallas. Y para Jamal, al ser defendido por su madre, se reafirma que la verdadera fuerza viene de conocerse a uno mismo y de tener el apoyo de quienes nos aman. La moraleja de esta historia es clara. El racismo no solo lastima a quienes lo sufren, sino que corrompe a quienes lo perpetúan.
Cuando nos enfrentamos a nuestras creencias con amor, empatía y valentía, es cuando realmente comenzamos a derribar las barreras que nos separan. Jamás subestimes el poder de la verdad, porque, aunque no siempre grite, su resonancia puede cambiar el curso de nuestras vidas para siempre. Solo cuando nos atrevemos a escuchar y a ver con el corazón, es cuando podemos empezar a sanar las heridas invisibles que nos separan. Si esta historia te ha impactado, te invito a que te suscribas a El Poder de las Historias y seas parte de esta comunidad que valora el poder de las palabras y el impacto de las buenas historias. No olvides activar la campanita para recibir más contenido que te inspire, te motive y te haga pensar. Déjanos tu comentario sobre qué te ha parecido esta historia y comparte este mensaje con todos aquellos que también merecen escuchar estas lecciones. Juntos podemos seguir creando un espacio donde la reflexión, el respeto y el cambio positivo sean nuestra prioridad. Gracias por estar aquí y hasta la próxima historia.